Había desaparecido una mujer sorda. No parecía que hubiera hecho las maletas ni hubiera ido a ninguna parte. En realidad había desaparecido sin más. Tras ella, un secreto tácito. Algunas personas tienen una vida secreta, y es esa vida secreta la que suele causarles problemas. ¿Podría una experta en perfiles criminales ayudar a encontrar pistas para resolver este silencioso misterio? No parece que se marchara por su propia voluntad. Sugiere que le ha ocurrido algo malo. Las pruebas del crimen. Desaparecida en silencio. Sioux Falls, Dakota del Sur. Una ciudad con un estilo de vida muy tranquilo y un índice de criminalidad muy bajo. Pero en esta ciudad no todo es tan inofensivo como parece. 911, ¿de qué se trata? Bien, ahora mismo enviamos a alguien. Recibimos una llamada de unos padres muy preocupados por su hija. Durante varios días no se había presentado a trabajar y eso era algo muy raro en ella. Recibimos una llamada diciéndonos que Darlene no había ido a trabajar el jueves, ni tampoco el viernes por la mañana. No les había llamado y eso no era propio de ella. Siempre avisaba a alguien, especialmente en el trabajo, si no iba a trabajar. Y además los investigadores se enfrentaban a la dificultad de que la víctima, Darlene Van der Geysen, era sorda. Mientras tanto, los inspectores Mike Colson y Troy Duncan fueron al apartamento de la mujer desaparecida. Lo primero que queríamos ver era si allí se había cometido un asesinato, si había señales de juego sucio en el apartamento. Departamento de policía. Al entrar en el apartamento no vimos señales de lucha. Todo parecía estar en orden. Parecía que había desaparecido, sin más. Pero había dejado una pista sorprendente. Mike, he encontrado su móvil. Encontramos su móvil, el cual le servía para comunicarse con personas sin trastornos de audición e incluso con algunos sordos. La policía también confiscó el ordenador de Darlene. Puede que hubiera emails o mensajes de texto o mensajes instantáneos que nos indicaran que se había marchado de la ciudad. Inspector Duncan, Departamento de Policía. Estoy trabajando en un caso de una persona desaparecida. Los agentes buscaron pistas. ¿Podría decirme cuándo la vio por última vez? Hace 2 días, quizás. Hace unos 2 días. Bien. ¿Ha visto entrar o salir a alguien que le pareciera sospechoso? ¿Algo raro en el apartamento? No. Algunos de los vecinos la conocían, pero no tenían información exacta sobre cuándo fue la última vez que la vieron, o qué podría estar haciendo, o si tenía planeado realizar un viaje. Los vecinos no aportaron nada para resolver la desaparición de Van der Geysen. Pero pronto obtuvieron su primera pista. Central, he encontrado la camioneta. Recibimos una llamada al 911 informando de un vehículo abandonado en un aparcamiento. Pero el registro no aportó nada. En la camioneta no encontramos ni sangre, ni cabellos, ni señales de lucha. Parecía que la había cerrado y se había marchado. Al no conseguir ninguna pista en el vehículo, los investigadores quedaron desconcertados. ¿Dónde estaba la mujer desaparecida y por qué estaba ahí su camioneta? En busca de otras pistas, los inspectores hablaron con la familia y con la comunidad de sordos para conseguir información sobre la vida personal de Darlene. ¿Cuándo la vio por última vez? ¿Hace 2 días? Averiguamos que se relacionaba por medio de chats y otras redes sociales, cosa que probablemente desconocía su familia. Evidentemente queríamos profundizar en ello. ¿Con quién había estado conversando por internet? Pronto los agentes dieron con una persona que les interesó. Tenía un novio o un exnovio llamado Jeff Hakeman que vivía en una pequeña ciudad llamada Melvin, en Iowa. Los agentes intentaron localizarle, pero no lo consiguieron.
y ninguno de sus amigos o vecinos sabía a dónde había ido. Se nos ocurrieron un par de cosas. Que él y Darlene se hubieran ido de fin de semana, o que los dos hubieran sufrido un accidente de tráfico. Cabía la posibilidad de que él tuviera algo que ver con su desaparición. Pero al no encontrar a Jeff Hageman ni a Darlene Van der Geysen, los investigadores se estaban quedando sin opciones. La experta en perfiles criminales Dale Hinman había colaborado con la policía en algunos de sus casos más difíciles y sabía muy bien las dificultades de un caso de persona desaparecida. Si no tienes una escena del crimen ni un cuerpo, es difícil deducir si la víctima lo es de un delito o bien ha conocido a alguien y ha decidido irse de la ciudad. Pero ese caso ocultaba varios secretos. Si los investigadores podían desvelarlos, estarían un paso más cerca de encontrar a Darlene. Darlene Van der Geysen había desaparecido. Y la agente especial Hinman esperaba que una visita al lugar donde había sido encontrada la camioneta podría aportar savia nueva a la investigación. Para un perfilador criminal, si no tienes escena del crimen, careces de un lugar de inicio lógico. Quería ir al lugar donde encontraron el vehículo de la víctima para ver si ahí conseguíamos alguna información complementaria. Dale, esto es lo que hubiera visto del aparcamiento cualquiera de los testigos del restaurante esa noche. Cuando hablamos con los empleados, uno recordaba haber visto llegar la camioneta sobre las 5:30 o las 6 de la tarde. Parece que si se hubiera producido algún tipo de lucha en el aparcamiento, cualquiera que estuviera aquí podría haberlo visto y denunciarlo. Aquí es donde encontramos el vehículo abandonado. Estaba cerrado, no había ninguna luneta rota. Lo registramos en busca de pruebas, pero no encontramos restos de sangre ni nada parecido. ¿El asiento del conductor estaba en una posición que indicara que lo condujera ella? Sí, cuando lo registramos, la posición del asiento correspondía a la de una persona de su estatura. El volante también estaba en la posición adecuada. Analicemos los hechos. Ha desaparecido. No se encuentra su bolso. La puerta está cerrada. Parece que vino aquí para reunirse con alguien y se marchó con esa persona. Es evidente que la conocía. Pero si Van der Geysen se marchó voluntariamente de la ciudad, ¿por qué dejó tras de sí su móvil? Al día siguiente, Hinman fue al apartamento de Darlene para intentar responder a esa pregunta. ¿Cuántas personas viven en este edificio? Entre 25 y 30. Bien, Dale. Este es el apartamento de Darlene. Cuando llegamos no parecía revuelto, ni que hubieran robado. No faltaba nada. Lo cierto es que estaba muy limpio. ¿Alguna indicación de que forzara la entrada? No, estaba cerrada la puerta. No había ninguna señal. Encontramos su móvil aquí, en la mesa. Según sus padres, para Darlene su móvil era su línea de comunicación con el mundo. Se comunicaba por medio de mensajes de texto con todo el mundo. Parece que si pensara ir a alguna parte durante un tiempo, lo más probable es que se llevara el móvil. Era una persona muy responsable y se habría mantenido en contacto con sus padres. Sugiere que le ha ocurrido algo malo. Muy pronto la policía fue informada de que el novio de Darlene había vuelto. Recibimos una llamada de los vecinos de Jeff Hageman diciéndonos que había vuelto a casa. Pero Darlene no estaba con él. Cuando fuimos a Iowa a interrogar a Jeff Hageman, nos llevamos a una intérprete. Porque también era sordo y queríamos interrogarle a fondo y comunicarnos claramente con él. Hola, ¿es usted Jeff? Hageman parecía genuinamente preocupado por lo que pudiera haberle pasado a Darlene. Nos dijo que no la había visto y nos dio una explicación muy detallada de dónde había estado desde el miércoles por la tarde hasta el domingo, cuando llegó a su casa de Iowa. Pero los agentes tenían que verificar su historia, por lo que registraron el vehículo. Y lo que encontraron les dejó atónitos. Tras registrar el coche de Jeff Hageman,
Registramos el maletero donde encontramos una gran cantidad de sangre seca. Hickman intentó justificar la presencia de sangre. Nos explicó que había matado a un ciervo a principios de año y que lo había dejado en el maletero. La policía se llevó el vehículo para analizarlo, para saber si Hickman decía la verdad o si la sangre era de Darlene van der Geysen. Una mujer desaparecida. Un maletero con manchas de sangre. ¿Habían encontrado los investigadores la prueba de que la vida de Darlene van der Geysen había tenido un final fatal? La policía de Sioux Falls había hecho un descubrimiento inquietante en su búsqueda de Darlene van der Geysen. Grandes manchas de sangre en el maletero del coche de su novio. El novio de la víctima era un sospechoso muy prometedor. Nadie sabía dónde estaba cuando desapareció la víctima y encontrar sangre en su maletero era muy sospechoso. Los agentes sabían que los análisis demostrarían que era un sospechoso o lo eliminarían como tal. En el laboratorio han analizado las muestras de sangre del maletero de Jeff Hickman. Jessica Lichty, químico forense. La primera tarea de Lichty era determinar si la sangre era humana. Sometí la sangre a una prueba presuntiva. Parte de la muestra se mezcla con el reactivo y así la sangre pasa a formar parte de la suspensión con la que se hace la prueba. Una vez finalizada esta, si solo aparece una línea azul, significa que no hay sangre humana presente. Veo que solo hay una. La sangre pertenecía a un animal. Esto coincide con lo que nos dijo Jeff Hickman, que había matado un ciervo cuando la temporada de caza y lo había llevado en el maletero. Estoy de acuerdo. Una vez más la investigación había topado contra un muro, pero los inspectores se negaban a rendirse. Seguiremos interrogando a familiares y amigos de Darlene van der Geysen. Es una buena estrategia. Sigo pensando que el vehículo de Darlene en el aparcamiento del restaurante nos dice que se marchó con alguien a quien conocía. Al buscar a un sospechoso más cercano a Darlene, en el laboratorio encontraron una pista oculta en el ordenador de la mujer desaparecida. Cuando recibí el ordenador de Darlene van der Geysen, lo primero que hice fue extraer el disco duro de la torre del ordenador. Una vez entré en el disco duro, busqué cualquier comunicación de Darlene con alguien que indicara qué podía haberle pasado o dónde podría estar. Muy pronto encontraron algo. En el ordenador de Darlene encontré algunos correos amenazantes que había recibido. ¿Era la persona que había enviado esos correos responsable de la desaparición de Darlene? Una vez obtuve la dirección del correo empleado para enviar los emails amenazantes, nos pusimos en contacto con el proveedor de servicios de Internet. Los investigadores enviaron una citación al proveedor de servicios de Internet para que les diera el nombre de la persona de la cuenta del email. Nos proporcionaron su nombre, así como la facturación, incluyendo la dirección del abonado. Se llamaba Daphne Wright, otra mujer sorda de Sioux Falls. Sí. Al interrogar a los amigos de Wright, los inspectores supieron que ella y la mujer desaparecida habían reñido recientemente. Averiguamos que Darlene van der Geysen y Daphne Wright habían discutido 4 o 5 días antes de que desapareciera. Parecía que Darlene, sin saberlo, se había entrometido en un triángulo amoroso lésbico. Daphne estaba celosa de la amistad que Darlene tenía con una mujer llamada Sally Collins. Daphne y Sally habían sido amantes en el pasado. En la actualidad se habían separado, pero aún se veían. Darlene había entrado en la relación, pero como amiga de Sally. Los investigadores se reunieron con Hickman para discutir los progresos del caso. A medida que iba progresando nuestra investigación, conseguimos la dirección IP de los correos. Dicha dirección IP estaba registrada a nombre de una mujer que vive en Sioux Falls. Averiguamos que Daphne Wright vivía en esa casa. ¿Había tenido anteriormente problemas con Darlene? Daphne y Darlene van der Geysen
habían mantenido una discusión que fue descrita como no física, porque Sally Collins se había hecho amiga de Darlene van der Geysen. Parece que Daphne tuviera un móvil debido a sus celos, pensando que Darlene interfería en su relación. Esa podría ser la razón de la desaparición de la víctima. Daphne Wright era la principal sospechosa de la desaparición de Darlene, pero la policía necesitaba pruebas. Cuando entré en la sala de interrogatorios, mi principal objetivo era que ella admitiera que le había enviado los correos. Si ocurre algo, tiene que hablar conmigo. Tiene que ser sincera conmigo, porque puedo entenderlo. Le dije, sé que usted envió los emails. Tras negarlo varias veces, por fin admitió que ella le había enviado los correos a Darlene. Y entonces, Wright admitió algo más. Dijo que tenía que reunirse con Darlene en el restaurante donde encontramos la camioneta de Darlene. Intento averiguar qué le sucedió a Darlene y por ahora, usted es la última persona que habló con ella. A medida que íbamos avanzando en el interrogatorio, pasamos del tenía que reunirme con Darlene a cancelé la reunión. Hasta que admitió que se había reunido con Darlene en el restaurante durante unos 5 minutos. Cada vez era más evidente que ella había sido la última persona que había visto a Darlene con vida. ¿Pero qué ocurrió después? ¿Las dos mujeres se separaron o Daphne Wright sabía más de lo que admitía? Daphne Wright se había convertido en la principal sospechosa de la desaparición de Darlene van der Geysen. Daphne Wright fue la primera persona que los agentes pudieron decir que tenía alguna queja contra la víctima. Ahora, dependía de los agentes probar que Daphne Wright estaba relacionada con la desaparición de Darlene. Un equipo de la policía científica fue a casa de Wright. Cuando entramos en su casa, inmediatamente percibimos un exagerado olor a productos de limpieza. Y el olor era especialmente fuerte en el sótano. Se notaba que alguien había limpiado las paredes con una fregona. Para nosotros era evidente que era la escena de un crimen. La policía científica recogió muestras de las paredes que parecían ser restos de tejido humano o animal. El forense los identificó como fragmentos de huesos, fibras de músculos y tejidos grasos. Comprobamos que el ADN de Darlene van der Geysen coincidía con el de los restos de huesos y tejidos encontrados en el sótano. Era la prueba evidente de un asesinato. Pero ¿dónde estaba el cuerpo? La policía solo podía especular hasta que la compañera de apartamento de Wright les proporcionó una pista prometedora. Nos informó de que Daphne Wright había tirado una alfombra al contenedor que normalmente utilizaban para tirar la basura. Determinados a encontrar los restos de van der Geysen, los investigadores fueron al vertedero de la ciudad. Buscar en el vertedero resultaba tremendamente difícil. Se necesitaron muchos hombres. Cada día enviamos equipos de hombres para buscar entre toneladas de basura. Al tercer día, la búsqueda concluyó con un horrible hallazgo. Lo primero que encontramos fueron las piernas, desde las rodillas hasta los pies. Fuimos hallando trozos de alfombra de color naranja que coincidía con la que sabíamos había tirado al contenedor. Enviamos al laboratorio forense muestras de los restos del cuerpo que habíamos recuperado para que les practicaran las pruebas de ADN. Coincidía con el de Darlene. Algunas personas suponen que cuando el cuerpo de la víctima es mutilado o desmembrado, se debe al odio o la rabia. En algunos casos eso es cierto, pero los investigadores del caso sabían que el desmembramiento del cuerpo se debía a que así era más fácil trasladar el cuerpo. Daphne Wright no confesó ni admitió haber asesinado a Darlene van der Geysen. Pero los agentes creían saber qué había ocurrido. Daphne Wright consiguió que Darlene van der Geysen subiera a su vehículo, la llevó hasta su apartamento y una vez allí, la mató. Daphne Wright fue condenada por el secuestro y asesinato de Darlene van der Geysen. Está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de revisión.
A Darlene le gustaba divertirse. Siempre estaba sonriendo. Le encantaba pasárselo bien, los juegos de mesa y salir con amigos. Estar rodeada de gente. Los investigadores del caso se enfrentaron a unos obstáculos extraordinarios. No solo había el problema de la sordera, sino también la posibilidad de que una mujer hubiera matado a otra, lo cual es estadísticamente raro, y que los celos malentendidos pueden ser el móvil de un asesinato. Gracias a la capacidad y la determinación de todos los agentes del Departamento de Policía de Sioux Falls, se pudo encerrar a Daphne para el resto de su vida, que es donde debe estar.